para que podamos aferrarnos a Él, siendo no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Dice aquí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que Dios me lo bendiga. Deseamos para nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga. ¿Y cómo estamos en esta tarde? Bendecidos, hermano. ¿Bendecidos? ¿Cansados de las vacaciones? Amén. Parece que los días de descanso nos cansan un poco más, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar en esta tarde con lo que sigue, que es el mensaje de la palabra de Dios. Para ello los invito a que vayan preparando sus Biblias a Romanos 10. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 4 al 10. Y antes de comenzar con el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano Luis. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, ahora en este momento, Señor, te suplicamos, Señor, por tu siervo que va a traer la enseñanza, Señor, la palabra de Dios, Señor. Que esa palabra, Señor, llegue a corazones sensibles, Señor. Y si alguien necesita, Señor, cambiar de vida, Señor, con esta palabra, Señor, usted va a hacer posible que esa persona cambie y acepte a Cristo en su corazón. Señor, te damos gracias y a usted le daremos toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Amén, hermano. Adelante. Amén, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano. ¿Qué deseamos para él? Dios bendiga. Amén. Romanos 10, versículos del 4 al 10 dicen así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pueden ocupar su lugar. Así que continuamos con este pasaje aquí de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, donde el apóstol Pablo toma este paréntesis o este tiempo o estos capítulos para explicar la situación de Israel, ¿sí? Porque siempre que Pablo predicaba, seguramente le preguntaban, ¿sí?, por qué Israel el pueblo escogido de Dios no creyó en Jesucristo. Y también hoy en día, ante las cosas que están sucediendo, mucha gente también se pregunta qué pasa con los judíos. ¿Verdaderamente son hijos de Dios o no? Y pues estas preguntas surgen no solamente por lo que está sucediendo hoy en día, sino anteriormente, desde que Pablo estaba predicando el Evangelio,
también a él le hacían esas preguntas. Y pues aquí el apóstol Pablo pues se toma estos 3 capítulos para explicar precisamente que toda la incredulidad del pueblo de Israel no sorprendió a Dios en ninguna manera, que inclusive todo esto de la incredulidad de Israel estaba ya entretejida en el plan de Dios, ¿sí? Lo cual vimos anteriormente, fue anunciado por los profetas, tanto Oseas como Isaías, de que esto iba a suceder, ¿sí? Y no solamente ahora, sino desde aquel tiempo, porque si ustedes saben, las profecías tienen un cumplimiento cercano y uno lejano, y Dios trató con el pueblo de Israel en varias ocasiones por causa de su incredulidad, por causa de su desobediencia, y trajo el juicio a ellos en varias ocasiones, ¿sí? Así que no es la primera vez ni la última vez en la cual podemos ver que el pueblo de Israel ha sido un pueblo duro de corazón en creer lo que Dios estableció desde el principio, que la salvación iba a ser en base a la gracia por medio de la fe y no por las obras de la ley, lo cual pues fue donde se enfocaron los judíos en querer ganar su propia justicia a base de sus propios esfuerzos, en lugar de confiar en la provisión de Dios, de aceptar el regalo de Dios. Y no solamente el pueblo judío, sino que hay muchas personas que quieren alcanzar esa salvación o esa justificación, pero no a la manera de Dios, sino que el hombre busca ganarse su propia justicia por medio de buenas obras, por medio del cumplimiento de la ley, en sí por sus propios esfuerzos. Pero pues sabemos que nadie puede obtener una justicia perfecta basada en sus propias obras, ¿sí? Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo mejor que podamos nosotros hacer viene siendo al final de cuentas como trapos de inmundicia. Así que no hay manera que podamos ganarnos la justificación de Dios por medio de nuestro propio esfuerzo, por medio de nuestras propias obras. Así que Pablo aquí sigue recalcando que como vimos en los primeros 3 versículos de este mismo capítulo 10, nos dijo que los judíos de su tiempo eran ignorantes acerca del carácter personal de Dios, en particular con respecto a su santidad y su justicia perfectas, y que como consecuencia también eran ignorantes sobre el estándar divino de santidad que Él exige a los hombres, y que en el caso de Israel, que era un poco más alto que el aplicado a la mayoría de los gentiles, por la sencilla razón de que los hijos de Israel pues contaban con la gran ventaja y privilegio que les porque les había sido confiada la palabra de Dios, como vimos en Romanos 3:2, y porque bajo los términos del antiguo pacto era a Israel que pertenecían la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, como vimos en el capítulo 9. Así que el problema es que el orgullo de la mayoría de los judíos fue el ignorar la justicia de Dios y querer establecer la suya propia, como nos dice aquí en este capítulo, en el versículo 3. Ya Pablo había declarado que Israel iba tras una ley de justicia, mas no la alcanzó. ¿Y por qué no la alcanzó? Porque iba tras ella
dice Pablo, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Sí? No confiando en Dios, sino confiando en sus propios esfuerzos. Así que Israel ignoró por completo la provisión de Cristo. Y la primera parte del versículo 4 nos dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿Sí? Así que a causa de la actitud arrogante de sentirse, de que los judíos se sentían satisfechos y justos en sí mismos, fueron ciegos a la maravillosa verdad del nuevo pacto, el cual dice aquí claramente que el fin de la ley es Cristo para justicia. ¿Sí? El fin de la ley es Cristo para justicia. Y que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. O sea que tropezaron en Cristo. Tal como lo había declarado Jesucristo, que es precisamente la piedra de tropiezo, al comienzo de su ministerio terrenal, la justicia propia inventada por el hombre y caracterizada por los escribas y fariseos, pues era algo repugnante a Dios y era imposible que calificase a alguien para que pudiera entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Los fariseos que criticaron a Jesús por comer con los publicanos y pecadores, Jesús les dijo con gran ironía, los santos no tienen necesidad de médico, ¿sí? Sino los enfermos. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían sanos, se sentían justos. Así que no veían la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque ellos mismos, ellos creían o siguen creyendo más bien, que por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, ya están en el reino de Dios. ¿Sí? Así que quienes piensan que ya son justos y aceptables para Dios, están precisamente sumidos en la ignorancia con respecto a la verdadera provisión de justicia que Dios ofrece a todo ser humano. Pablo le explicó a la iglesia en Filipos que antes de su conversión, él siendo fariseo también, él dijo en Filipenses 3:5, él había sido hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero de inmediato prosiguió a afirmar que ahora todas esas cosas las estimaba como pérdida, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice, y que él ya no confiaba en su propia justicia. Antes él confiaba en su propia justicia, ¿sí? Pero que ya no confiaba en su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que, ¿cuál justicia queremos? ¿La que podamos alcanzar por nuestros méritos o la que nos ofrece Dios por la fe? ¿Cuál queremos? Pues claro, la justicia que es de Dios por la fe, ¿sí? Ahora, hasta el momento en que una persona reconoce su injusticia a la luz de la justicia divina y perfecta, no va a haber la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque ya está creyendo que está bien con Dios. Una persona que cree que ya está bien con Dios, pues no ve la necesidad de un Salvador, de alguien que le ayude.
¿sí? Y eso es precisamente lo que le pasó a los judíos. Ellos creen que ya están bien delante de Dios y por lo tanto, cuando el Mesías vino, cuando Jesús vino y se presentó como Salvador, dijeron, no necesitamos que alguien nos salve, nosotros ya somos parte del reino de Dios porque somos descendientes de Abraham, del padre Abraham, ¿sí? Ellos confiaban en eso. Así que para poder presentar el Evangelio de una forma efectiva y fiel a la verdad, necesitamos primeramente, como dije anteriormente, convencer a las personas de que necesitan un Salvador. Y necesitamos convencerlos de su injusticia delante de Dios para que vean la necesidad de un Salvador. Mientras no logremos eso, ninguna persona aún el día de hoy se va a ver en la necesidad de un Salvador. ¿Sí? Así como los judíos en el tiempo del Nuevo Testamento procuraban cumplir la ley por sus propios esfuerzos y así alcanzar un nivel de justicia aceptable para Dios, Pablo declaró y declara que Cristo es el único fin, el único cumplimiento aceptable de una justicia perfecta y divina. ¿Sí? Algunos intérpretes creen que Pablo se refiere aquí al cumplimiento de la ley acerca del cual Jesús habló cuando dijo allá en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Otros dicen que el apóstol está hablando del cumplimiento del antiguo pacto por parte de Cristo a través del nuevo pacto del Evangelio. Pero no puede ser que Pablo esté hablando aquí del cumplimiento histórico de la ley que Cristo demostró, aunque eso es muy importante y es verdad, ¿sí? Sin duda, Cristo cumplió históricamente la ley, ¿sí? Y en todos los términos del Antiguo Testamento, con una vida perfecta y libre de pecado, independientemente de que alguien hubiese creído o le hubiese creído a él o no. ¿Sí? Él cumplió la ley, pero el hecho de que Jesús haya cumplido con todos los requisitos de la ley no le beneficia a nadie. ¿O sí? Porque a menos que alguien reciba esa provisión, ¿sí? Que es precisamente la provisión que Dios da a todo aquel que pone su fe en Él, ¿sí? Pero si es el simple hecho de que Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley, pues no beneficia a nadie, ¿sí? De la única manera que alguien puede ser beneficiado por ello es cuando aceptamos esa justicia, ¿sí? Cuando Dios nos da o nos imputa la justicia de Cristo. ¿Para qué? Para justificación, para que seamos justos por medio de esa justicia. Pero si nosotros tratamos de justificarnos por nosotros mismos, ¿sí? Lo que Jesús hizo, pues no le beneficia a esa persona, ¿sí? Cuando un pecador recibe a Cristo, también recibe precisamente el don de la justicia perfecta de Cristo. Aquí Pablo emplea el término ley en su sentido más general, como algo que representa la totalidad de los mandamientos
y requisitos de Dios bajo el antiguo pacto, incluyendo cosas como la observancia de los sacrificios en el templo y las fiestas solemnes. Aquellos que buscan agradar a Dios y así alcanzar la salvación mediante el legalismo o el ritual religioso, incluso con la conducta y las formas específicas ordenadas por Él, se embarcan en una búsqueda infructuosa, porque la mejor justicia que el hombre caído puede aspirar a alcanzar por sí mismo no vale más que un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios, como dice Isaías 64:6. Y adelantándose a la provisión hecha por Cristo, Isaías dijo: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. ¿Sí? Solamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y la verdad gloriosa del Evangelio es que Dios, al que no conoció pecado, que fue Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sí? Como dice 2 Corintios 5:21, y Pablo sigue en Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y con palabras diferentes también él explicó esa misma verdad básica a la iglesia en Colosas. Allá en Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y también en la carta a los Romanos, Pablo ya ha proclamado en el capítulo 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, la justicia de Dios, ¿sí? La cual fue testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sí? Así que al ser ignorantes de Cristo y de su justicia por su propia voluntad, porque esto fue por su propia voluntad, los judíos se apartaron a sí mismos del único medio a la redención. ¿Sí? Cuando no creemos en Jesucristo, nosotros mismos nos apartamos del único medio que existe para el perdón de nuestros pecados y para salvación. Pablo nos sigue diciendo, ¿verdad?, que Israel ignoró precisamente el lugar de la fe, el lugar que la fe ocupa en el plan redentor de Dios. Dicen los versículos la segunda parte del versículo 4 al 10, a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que, debido a que Israel ignoró la santidad de Dios
y también ignoró la provisión para la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. También fue ignorante del lugar que la fe ocupa en el plan de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque confiaron en su propia justicia por obras. Los judíos no vieron su necesidad de tener fe, ¿sí? Ellos no decían, bueno, ¿para qué queremos fe si somos descendientes de Abraham? Ya somos hijos de Dios. O sea, ¿para qué necesitamos fe? Por eso Pablo dijo, Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿sí? Así que en consecuencia, ellos se separaron a sí mismos de Cristo y por ende también cortaron todo acceso a la justicia que Él imparte, ¿sí? a la justicia que Dios imparte a todo aquel que cree en Él. ¿Por qué? Porque rechazar a Cristo es despreciar la justicia, fíjense, la única justicia que sí es perfecto y que solamente Dios puede proveer. O sea, es una necesidad creer que la justicia que el hombre pueda hacer sea mejor que la justicia que Dios provee, ¿sí? Y por medio de la fe, los creyentes reciben de Dios un don de gracia que nunca pudiéramos haber alcanzado por nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Todo aquel que cree en Él, ¿sí? Todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Él, firma, por así decirlo, el pacto nuevo y eterno que Cristo selló con su propia sangre, haciendo así que su justicia sea aplicada a todos, claro, a todos los que creen solamente. ¿Por qué? Porque como nos dice Hebreos 12:24, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Así que para comprobar cuál es el lugar de la fe en el plan eterno de Dios para la redención del hombre, Pablo le recuerda a sus lectores que la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y también Jesús declaró a través de Moisés en Levítico 18:5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá por ellos. O sea, en otras palabras, todo aquel que confíe en su propia obediencia a la ley se hace responsable de cumplir todo lo requerido por la ley. Si alguien opta por querer cumplir la ley de Dios para salvación, en ese momento se está comprometiendo a cumplir todos los requisitos al 100%. ¿Y qué pasa si falla en alguno? Pues ya falló, ¿sí? Aunque haya cumplido el 99%, con el 1% que falle, ya es que condenado, ¿sí? Con otra cita de Deuteronomio, Pablo atestigua que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Gálatas 3:10. ¿Por qué? Porque la justicia que es por la ley demanda una perfección absoluta en todos los detalles de la ley. Por eso es que Santiago también dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, en otras palabras, si tal cosa, fíjense, fuere posible, una persona que fallara tan solo en un punto de la ley, estaría igual de perdida que una persona que fallara en todos los puntos de la ley. Imagínense. Así que cualquiera que no se engañe por completo a sí mismo puede darse cuenta de lo imposible que es nunca tropezar, así sea en lo más mínimo, y la persona necia que en su presunción se atreve a confiar en su propia obediencia a la ley, alcanzará únicamente la justicia imperfecta e inaceptable que merece su obediencia imperfecta. ¿Sí? Ante los ojos de Dios, esa justicia es del todo injusta y nunca puede quitar los pecados ni alcanzar el favor de Dios. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Pero a causa de las muchísimas tradiciones rabínicas que se desarrollaron en el transcurso de los siglos anteriores, los judíos del tiempo de Pablo habían rebajado el estándar de la justicia de Dios a fin de reemplazarlo con tradición religiosa a un extremo tal que muchos judíos daban por sentado que vivían en una obediencia satisfactoria a la ley. ¿Sí? Aún ellos mismos se dieron cuenta de alguna manera que no podían cumplir la ley, pero con sus tradiciones la bajaron a ordenanzas y leyes que que ellos consideraban que sí podían cumplirlas. ¿Sí? Pero ya fue cosa de ellos. Y como podían cumplir esas cosas que ellos establecieron, pues decían, somos justos delante de Dios. Sí, pero ya no se estaban comparando a la justicia de Dios, se estaban comparando a una justicia que ellos mismos habían establecido. ¿Sí? Después de que Jesús les citó varios mandamientos del Antiguo Testamento, como podemos ver en las respuestas del joven rico, este joven rico sinceramente creía que él había guardado toda la ley desde su juventud, porque él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estaba convencido de que él había guardado toda la ley desde su juventud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos mismos habían establecido esas tradiciones, esos reglamentos, que sí, a nivel humano podían cumplirlas, pero cualquier persona que realmente ve la ley de Dios y quiere cumplirla, va a ver que es imposible, si verdaderamente las examina profundamente. Así que Pablo aquí enseña algunas verdades que él nos señala, y las verdades en las cuales el apóstol Pablo hace hincapié en este pasaje se pueden resumir de esta manera. Primero, el hombre que procura alcanzar la salvación tratando de guardar la ley será juzgado con base en ese esfuerzo. Segundo, es imposible guardar toda la ley. Y tercero, el fracaso inevitable de la justicia por obras, ¿en qué resulta?
en condenación eterna. Así que imagínense, la idea de que hasta el más fervoroso fariseo fuera incapaz de guardar la ley de Dios y por ende estuviera bajo maldición, era algo impensable para los judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos creían que eran aceptables delante de Dios por el simple hecho de ser judíos, miembros de la raza escogida, al ser descendientes físicos de Abraham. Según sus propios pensamientos, aún el judío más malo de todos era más agradable a Dios que el gentil más íntegro. Imagínense. O sea, ignoraron completamente la justicia de Dios. Pero Pablo les dijo, la ley produce ¿qué? Ira. La ley al mismo tiempo demuestra e incita la iniquidad natural del hombre y deja caer la ira de Dios contra él. La ley justifica a ninguno, redime a ninguno y ofrece misericordia a ninguno. Por la ley el hombre es abandonado a sus propios recursos, todos los cuales son imperfectos, pecaminosos y carentes de poder para salvar, razón por la que es absolutamente necesaria la salvación por fe. Y con el fin de personificar la justicia que es por la fe, Pablo escribe aquí en los versículos 5 y 6, que ella dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto fue tomado, ¿verdad?, de Deuteronomio 30, 12 al 14, donde dice: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y para llamar a su pueblo a una obediencia en fidelidad, el Señor dijo a Israel, allá en Deuteronomio 30, del 9 al 10, dice: te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En su ley, Dios estableció los estándares para una vida santa y siempre ha requerido la obediencia del corazón, de modo que las promesas hechas a Israel que se acaban de mencionar dependían de su fe, la cual fue evidenciada cuando ellos buscaran al Señor, pero solamente si lo buscaban con todo su corazón y con toda su alma. Como nos señaló Pablo antes, en cuanto a Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí, la justicia que Abraham recibió no fue por obras, sino fue por el hecho de que Abraham le creyó a Dios. Y de esa manera Abraham se convirtió en padre espiritual de todos los creyentes no circuncidados, como dice en Romanos 4:11, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, debido a que, nos dice el versículo 13, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aún los mandamientos en los libros de la ley del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, no son primordialmente un llamado a la obediencia externa,
Por encima de todo son el llamado a una adoración y a una fe de corazón en el Dios de la misericordia y la benignidad, quien desea la obediencia y perdona el pecado en su gracia. Porque la obediencia externa de la ley sin la fe interior en Dios, quien dio la ley, pues solamente resulta en condenación sin misericordia por el pecado. ¿Sí? Moisés proclamó allá en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y un poco más adelante, en el capítulo 7, del 7 al 9, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea que Israel no era ignorante de estas promesas. Ellos sabían, pero lo ignoraron voluntariamente. Porque la salvación y la bendición divina siempre han empezado por la gracia de Dios, la cual se hace efectiva para cualquier pecador cuando éste viene a Dios por fe, ¿sí? No por sus obras. Así que el resumen de estos dos versículos 6 y 7, lo que Pablo está tratando de establecer aquí es que aún si tal cosa fuera posible, los hombres no podrían obtener la salvación, como dice aquí, subiendo al cielo para buscar a Cristo a fin de traerle abajo, ni tampoco descendiendo al abismo, o sea, a las profundidades de la tierra o de los océanos, a fin de hacer subir a Cristo de entre los muertos. La justicia de la fe no requiere que emprendamos un viaje, ¿verdad? O una travesía mística o imposible por el universo con el fin de hallar a Cristo, ¿sí? Sin importar qué forma tome, la justicia que es por la ley niega la encarnación de Cristo y niega su resurrección, ¿sí? Y en consecuencia la justicia por obras también constituye una negación de la salvación por gracia que Cristo ha provisto mediante su sangre, ¿sí? La peor falsedad de la incredulidad, o lo peor de la incredulidad, es demostrada por aquellos que emprenden una odisea imposible en busca de Cristo, en lugar de depositar su confianza en Él, ¿sí? Todo lo que necesitamos es confiar en Él y en su provisión, lo que Él hizo por nosotros, en lugar de embarcarnos en una búsqueda interminable, ¿verdad? Por Dios o por Cristo. Es simplemente aceptar el regalo que Él nos ha dado, ¿sí? Así que al continuar con su personificación de la justicia que es por la fe, Pablo hace la pregunta, más, ¿qué dice? Pablo hace esa pregunta, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí?
En otras palabras, los hombres no tienen que ascender o descender para hallarla, porque el camino de salvación de Dios ya ha sido revelado con claridad y abundancia. Su pueblo escogido todo el tiempo había estado sumergido en y rodeado por la palabra de fe que Pablo estaba predicando. Aún bajo el antiguo pacto los hombres podían clamar la gracia de Dios con el simple hecho de recibirla con fe, porque siempre la salvación ha sido por fe. Gran parte de la sociedad occidental en nuestros días se parece al Israel del tiempo de Pablo, ¿sí? Aunque la mayoría de los incrédulos tienen un concepto limitado y muchas veces distorsionado del cristianismo, piensan o manejan una noción generalizada de sus enseñanzas y tienen acceso a Biblias, iglesias y cristianos, medios a través de los cuales podrían fácilmente descubrir el Evangelio si tuvieran la sinceridad y el deseo de hacerlo. Hoy más que nunca hay suficiente información para aquel que verdaderamente busque la salvación, que busque conocer a Dios, la tiene a su disposición. Así como Israel la tenía, ¿sí? Israel también tenía todo a su disposición, porque le había sido entregada todo al pueblo, pero optaron por una justicia de obras, en lugar de una justicia por medio de la fe. Y no solo eso, sino que, como dice Pablo en Romanos 1:18, detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que el camino para ser salvos y adquirir la justicia que Dios requiere de nosotros es algo esencial y de suma importancia. Ahora, referente a este pasaje, existe una gran confusión en gran parte de la iglesia hoy día acerca del camino de salvación de Dios, pero es lo mismo que sucedía durante la época en que Pablo escribió a los creyentes romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tanto la salvación como la justicia que la acompaña son apropiadas, o sea, las podemos obtener por la confesión y por la fe solamente. Y Pablo, para seguir el orden, en el versículo 8, que es una cita de Deuteronomio 30:14, que dice: porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pablo habla aquí primero de confesión, la cual hace con tu boca, y luego de fe, la cual aloja en tu corazón. Sin embargo, Pablo aquí las menciona en orden inverso, en el versículo 10, que corresponde al orden cronológico de la redención. En primer lugar, dice: con el corazón se cree y así se otorga, ¿qué? Justicia. En segundo lugar, con la boca se confiesa y se otorga la salvación. Pablo aquí ha venido hablando acerca de justicia verdadera y justicia falsa. La justicia falsa está basada en las obras de la ley, ¿sí? Como dice en el versículo 5.
la cual es imposible cumplir a perfección para el hombre. Por otra parte, la justicia verdadera está basada solamente sobre la fe en Cristo, como nos dicen los versículos del 6 al 8. Quien otorga su propia justicia perfecta, o sea, Dios nos da su justicia perfecta solamente a aquellos que creen en Él. Por esa razón resulta de gran importancia que en el versículo 10 Pablo equipare la justicia y la salvación. Solamente la persona que sea justa delante de Dios es verdaderamente salva. ¿Sí? Esas dos verdades representan los lados positivo y negativo de la gracia redentora de Dios. El lado positivo refleja su propia justicia perfecta, la cual imputa en su gracia y concede a aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Y de forma simultánea, el creyente es declarado, ¿qué? Justo, o sea, justificado y hecho justo o regenerado. Y es precisamente acerca de esa justicia divina completa que Pablo expresa gozoso a los filipenses, allá en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y esto se está refiriendo a las obras de justicia propia en las cuales él tenía su confianza anteriormente. Todo eso dice, lo tengo por basura, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Así que el lado negativo de la obra de Dios en el creyente es la salvación, aquel rescate divino del pecado que separa al hombre caído del Dios santo. La justicia tiene que ver con aquello en que nos convertimos. ¿Sí? La justicia tiene que ver en lo que nos convertimos. Y la salvación tiene que ver con aquello de lo que escapamos. La justicia tiene que ver con la vida eterna que recibimos, pero que no merecemos. La salvación tiene que ver con el castigo eterno que merecemos, pero que no ¿qué? Recibimos. Así que la justicia se relaciona con el acceso a la bendición plena. La salvación se relaciona con el escape de la maldición eterna, ¿sí? Así que desafortunadamente esos dos aspectos con frecuencia se presentan desequilibrados y fuera de proporción en el evangelismo y el testimonio personal de nuestros días. Cuando se le da preeminencia a la liberación del pecado y el infierno, se deja en la sombra la atribución de justicia por parte de Dios en su gracia. ¿Sí? La mejor manera de hacer pensar a alguien que dice que es cristiano, en lugar de preguntarle, ¿eres salvo? Preguntémosle, ¿has sido hecho santo en Cristo? Entonces diría, caray, porque el de preguntar, ¿eres salvo? Ya se ha convertido como algo que la gente no le da importancia. Y se concentra más en la liberación que en la justicia. ¿Sí? Pero si le preguntamos, ¿ya ha sido hecho santo en Cristo? Así, ¿qué es eso? Porque primeramente tenemos que ser hechos santos, ¿sí? Tenemos que ser primeramente justificados para poder ser, ¿qué? Salvados. Pero hoy en día se le da más importancia a la salvación
que al hecho de recibir la justificación de Dios, ¿sí? La justicia de Dios. También cuando el amor y la gracia de Dios se presentan separados o aparte de la necesidad de salvación del pecado y su temible juicio, es casi inevitable un abaratamiento de la gracia. Otro contraste que podemos ver entre los versículos se puede ver en que mientras que el versículo 9 es una invitación personal, es una invitación personal a creer y se enfoca en el individuo por los pronombres personales de tu boca, tu corazón, ¿sí? Mientras que el versículo 10 presenta la verdad del Evangelio que concierne al hombre en general. Se cree, se confiesa, ¿sí? Eso es más general a todos los hombres, mientras que el versículo 9 es más personal, ¿sí? Es más individual, tu boca, tu corazón. La Escritura nunca aprueba y mucho menos elogia una fe sin sustancia. Una fe en la fe, como dicen algunos. Así que Pablo especifica aquí dos verdades que deben ser creídas por los seres humanos a fin de poderse salvar. La primera es que Jesús es el Señor. La segunda es que Dios le levantó de los muertos, ¿sí? La primera es que Jesús es el Señor. Muchas personas reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor del universo, pero Pablo está hablando acerca de la convicción profunda, personal y duradera que se requiere, ¿sí? Que se requiere para confesar sin reservas, ni condiciones, ni peros, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. O sea, es estar dispuesto a confesar que Jesús es el Señor soberano, quien gobierna al creyente en su propia vida, que Jesús es la única persona en quien Él confía para su salvación y a quien se somete por completo, ¿sí? Eso es lo que se refiere a reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, como tu Señor, que Él es el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos ver que Santiago enseña que incluso los demonios reconocen esta verdad acerca de Dios, ¿sí? En un mero sentido real, los demonios y Satanás son ortodoxos, ¿verdad? Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, en otras palabras, los demonios son monoteístas. Satanás y sus ángeles caídos son asimismo creacionistas. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Dios formar los cielos y la tierra con el simple hecho de pronunciar su existencia. Y además los demonios han observado más de la obra de Dios y saben más acerca de su naturaleza y poder que todos los seres humanos reunidos. Claro, aparte de Cristo, ¿verdad? Además, tras haber sido moradores originales del cielo, ellos saben exactamente cómo es el cielo. También saben con un alto grado de certeza que están destinados al juicio eterno y conociendo en parte lo que ese juicio significa para ellos, es por eso que tiemblan, ¿sí? Así que lo que Santiago establece aquí es que los hombres también pueden creer de la manera que los demonios creen, con una creencia que es correcta en un sentido teológico, pero no incluye de por sí la recepción personal de Jesús como Señor, ¿sí?
Y también puede ser que las personas sean muy conscientes de su pecado, que tengan una profunda convicción al respecto y hasta un gran sentimiento de culpa del que anhelan verse librados, pero al mismo tiempo es posible que no se arrepientan ni abandonen el pecado que causa la culpa y que no están dispuestos a confiar en Jesús, el único Salvador que puede perdonar y quitar su pecado. Al hablar de tales personas, el escritor de Hebreos da una de las advertencias más solemnes que se hallan en las Escrituras en Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En otras palabras, es imposible que una persona mantenga una teología ortodoxa, lleve una vida moralmente buena, desee tener vida eterna, sea religiosa y escrupulosa, y que a pesar de todo esto, termine yendo ¿qué? Al infierno. Jesús confrontó esa clase de creyentes superficiales. Por ejemplo, allá en Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, ¿sí? Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Creyeron en Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos, ¿sí? Aquellos discípulos al parecer reconocían que Jesús era el Mesías, creyeron en su nombre, y a diferencia de los fariseos, creían en efecto que sus poderes sobrenaturales venían ¿de quién? De Dios. El caso es que a pesar de ello, no se sometieron, ¿sí?, a Él como su Señor y Salvador personal, ¿sí? Esa fue también la respuesta del hombre rico, quien parecía estar dispuesto a hacer lo que Jesús le dijera a fin de heredar la vida eterna, con la excepción de reconocer su pecado y arrepentirse, al igual que renunciar a las riquezas que eran su amor y prioridad de corazón, antes de servir a Jesús como Señor. Estaba dispuesto a hacer todo menos a servir a Jesús como su Señor, ¿sí? De manera similar, otros 3 hombres profesaron también su disposición de seguir a Jesús sin importar el costo, pero al final colocaron sus propias preferencias por encima de su autoridad, con lo que demostraron ser discípulos falsos. Esto lo vemos en Lucas 57 en adelante. Dice, yendo ellos, uno dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿sí? Estos 3 estaban dispuestos a seguir a Cristo, pero había algo, había algo que antepusieron antes de servir y reconocer a Jesús como su Señor. Bueno, creo que no vamos a alcanzar a ver todo esto, todo este pasaje. Se fue el tiempo muy rápido. Y hablando del señorío de Cristo, no quisiera dejarlo a medias. Así que vamos a dejarlo para la próxima vez. Así es de que de todo esto que menciona aquí el apóstol Pablo, lo que debemos de aceptar como regalo es la justicia
la justicia que fue adquirida solamente por Cristo, ¿sí? Porque para poder ser salvos necesitamos ser justos, primeramente. Y la única manera que podemos ser justos es recibiendo la justicia de Dios que es por medio de Cristo. ¿Sí? Mientras no hagamos eso, no podemos obtener la justicia y por la justicia verdadera. Y por lo tanto, no podemos tener la salvación verdadera. Amén. Así que, y esa justicia solamente se recibe por fe. ¿Sí? No cometamos el error que cometieron los judíos de buscar su justicia por medio de sus propios esfuerzos y por eso no la alcanzaron, ¿sí? Porque confiaron en sus esfuerzos y en sus méritos. No, pongamos nuestra confianza en Jesucristo y recibamos la justicia que Jesucristo ofrece por medio de la fe. Amén. Bueno, pues ahí vamos a detenernos. Hoy, siendo el primer domingo del mes, también celebramos la Cena del Señor. Y vamos a ir rápidamente a 1 de Corintios 11, 23. Leo del 23 en adelante. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que aquí en este pasaje, como hemos repetido varias veces, el apóstol Pablo recibió la ordenanza de la Cena del Señor. Una de las ordenanzas, Jesús dejó dos ordenanzas para la iglesia, que es la Cena del Señor y el bautismo. Y como hemos enseñado siempre, ambas son ilustraciones en vivo del Evangelio, de cómo el hombre puede ser salvado. ¿Sí? Para los que ya han sido salvados y han puesto su confianza en Cristo Jesús, es un recordatorio de cómo fuimos salvados. Para los que no han sido salvados y buscan la redención, pues de forma ilustrativa pueden aprender, y más que aprender, atender y aceptar la manera lo que Dios diseñó para la salvación, la manera o el camino que Dios diseñó para salvación. ¿Sí? Así que, como estábamos diciendo aquí en Romanos, precisamente en concordancia con lo que estamos viendo,
¿verdad? Lo que dice precisamente aquí Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Precisamente, de forma ilustrativa, el pan representa la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Dios dejó su gloria y vino y se encarnó en la persona de Jesucristo. Así que el pan representa no solamente el cuerpo de Cristo, sino esa encarnación, ¿sí? Y todo aquel que quiere o busca la salvación, la justificación por parte de Dios, necesita creer, ¿sí? Necesita creer que Jesucristo es ¿qué? ¿Es quién? El Señor. O sea que Jesucristo es Dios. Si la persona cree, lo demuestra comiéndose el pan, ¿sí? Toma el cuerpo de Cristo. O sea, no es que no sea que se come el cuerpo de Cristo, sino que lo que quiere decir es que acepta esa verdad y da testimonio de esa verdad comiendo el pan, ¿sí? O sea, el pan se hace parte del cuerpo y de esa misma manera esa verdad se hace parte del creyente, ¿sí? Así que de esa manera, de una forma ilustrativa, no solamente de decir yo creo en el Señor como estábamos viendo ahorita, sino es de recibirlo sinceramente y de poner nuestra vida en sus manos, ¿sí? Y de hacerlo nuestro Señor, ¿sí? Someternos completamente a Él. Amén. Y claro, no nos vamos, mientras estemos ahorita en esta vida, no vamos a someter completamente, ¿sí? Porque todavía existe algo que nos impide. Pero un día lo vamos a hacer, ¿sí? En el futuro. Pero eso es lo que significa. Cuando tomamos el pan, es lo que estamos diciendo. Yo creo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios y por lo tanto me someto completamente a Él. El vino representa la muerte de Jesús en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo para que nuestros pecados fueran ¿qué? Perdonados. Así que para que una persona pueda ser salva, necesita creer solamente en ese sacrificio, ¿sí? No en ninguna otra cosa, solamente en lo que Jesús hizo. Así que si creemos, nos tomamos la copa de vino. Y al tomarla estamos diciendo y confirmando que creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para remisión de nuestros pecados, ¿sí? Y por eso participamos. Así que ahí estamos haciendo dos confesiones y al mismo tiempo estamos creyendo sinceramente que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor y que solamente el sacrificio en la cruz que Él hizo nos quita, nos lava todo pecado, ¿sí? Y como dice Pablo aquí, este mensaje lo debemos de anunciar ¿cuándo? Todo el tiempo o un rato nada más. Siempre, hasta que el Señor ¿qué? Venga, ¿sí? Porque ese es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Ahora también nos habla de la resurrección. Tenemos que creer en que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, que es precisamente lo siguiente que íbamos a hablar precisamente acá en Romanos, ¿sí? Donde dice aquí
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos. ¿De qué está hablando ahí? De la resurrección. O sea, tenemos que creer que Dios lo levantó de los muertos. O sea, que Cristo resucitó. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el sacrificio que Jesús presentó en la cruz fue aceptado por el Padre. Eso es una cosa. También que Jesús venció la muerte. Muchos dicen, pero ¿quién ha muerto y regresado? Jesús. Jesús murió y regresó. ¿Sí? Y al hacerlo quiere decir que venció a la muerte. Sí, venció el pecado, porque el pecado solamente retiene, la muerte solamente retiene al pecador. Por eso es que ningún pecador resucita. Pero Jesucristo no habiendo cometido ningún pecado, la muerte no lo podía retener. Así que resucitó. Eso prueba que Jesús fue la ofrenda perfecta, el cordero perfecto, sin mancha, sin arruga. ¿Sí? Que es lo que se necesitaba para redimir el pecado del hombre. Así que el hecho de que Jesucristo resucitó prueba que su sacrificio en la cruz, su ofrenda, fue aceptada por Dios, que Jesús venció la muerte, que Jesús no tenía pecado, ¿sí? Y que así como Él resucitó, un día nosotros ¿qué? Resucitaremos juntamente con Él. Amén. Así que tenemos que creer. Si no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, entonces ¿en qué Jesús estamos creyendo? En un Jesús que no es el Jesús verdadero, como hablábamos esta mañana. ¿Sí? Así que ahí tenemos el Evangelio. Eso es lo que anunciamos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es el mensaje de salvación, es el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y es transmitido por medio de la celebración de la Santa Cena, lo mismo que en el bautismo. ¿Sí? Son dos ilustraciones, así como, así como Dios le dio fiestas, ceremonias y rituales al pueblo judío, de profecías que se iban a cumplir en Cristo, también a la iglesia dejó esos dos, ¿sí? Dos, pues digamos, ilustraciones, ceremonias, ¿verdad? Que nos ilustran la salvación o la manera en que podamos obtener ¿qué? La salvación. Amén. Así que también nos menciona aquí que debemos de examinarnos a nosotros mismos, porque en la vida, en el caminar de la vida, andar por el mundo, se ensucian nuestros pies, pero ya no necesitamos bañarnos otra vez. ¿Sí? Simplemente necesitamos ¿qué? Confesar nuestros pecados. Ya nuestros pecados, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos que Jesús es el Señor, que el sacrificio en la cruz nos limpió de todo pecado y que Jesucristo resucitó. Ese es el baño espiritual que nos dimos, ¿sí? Cuando nuestros pecados fueron todos perdonados, pasados, presentes y futuros. Así que ya no necesitamos pedir perdón, simplemente necesitamos ¿qué? Confesar. Y confesar significa decir lo mismo que. Si Dios le llama pecado a esto, es pecado. Tenemos que aceptarlo. O sea, decirle al pan, pan y al vino, vino. ¿Sí, no? Al pan, pan y al vino, vino. ¿Sí? No tratar de decir otra cosa, sino confesar. ¿Sí? Confesamos nuestro pecado. Ya no necesitamos bañarnos otra vez. Y el bañarse, ya les dije lo que significa, simplemente confesar, lavar nuestros pies. ¿Sí? Porque en sí ya estamos limpios. Fuimos limpiados, no por nuestros méritos, sino por Jesucristo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz.
Amén. Así que es tiempo también de confesar nuestros pecados, confiando también que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado y que ahorita está llevando el trabajo de sacerdote intercediendo por nosotros, ¿sí? Hasta aquel día glorioso en que ya no tengamos ni mancha ni arruga y seamos presentados delante del gran juez, ¿sí? Pero no en nuestras ropas, sino en la ropa de Jesucristo, ¿sí? Amén. Bueno, pues así vamos a ponernos de pie y vamos a orar por los elementos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por estos elementos que son el pan y el vino. El pan que representa tu cuerpo encarnado, Señor, en Jesucristo. Y el vino que representa el sacrificio que hiciste, Señor, en la cruz para limpiarnos de todo pecado. Y gracias, Señor, también porque